Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si es la primera vez que pasas por aquí, por mi canal, déjame que me presente brevemente. Yo soy Lorena y mi misión es acompañarte a descubrir a esa diosa interior que eres, que yo ya estoy viendo en ti, a través de la sanación de tus heridas, el descubrimiento de esos dones que te hacen única y ese trabajo personal maravilloso y cotidiano del empoderamiento y el amor propio. Porque, querida amiga, el empoderamiento no es algo que se consiga como una meta en la que tenemos que trabajar muy duro para empoderarnos. El empoderamiento es una forma de vida. Yo no me empodero y me desempodero. A mí no se me sube y se me baja la autoestima como si fuese un tobogán. Yo vivo en empoderamiento y en actitud de amor propio. De esta manera se hace también más sencillo, porque si tenemos que alcanzar esa meta del empoderamiento se hace como muy grande, se hace como algo muy inalcanzable. Cuando tenemos la imagen de una mujer que decimos está empoderada, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que es una mujer segura de sí misma? ¿A que es una mujer que cuida su aspecto? ¿A que es una mujer que habla con cierto criterio? ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo prefiero pensar que esa mujer vive en empoderamiento y que trabaja todos los días para resonar y sentirse a gusto con esa mujer que es y con esa mujer que le está proyectando al mundo. Pero es un trabajo, como te digo, cotidiano, de muchísima escucha, de muchísimo amor propio, de muchísimo darse permiso y de permitirnos encontrar las soluciones, las herramientas que vamos necesitando en cada etapa. Nos vamos a ir, digamos, poniendo el camino fácil, dando pasitos cada vez que nos haga falta algo, no ponernos esa gran meta de me quiero empoderar. No, quiero aprender a vivir en empoderamiento, entonces voy dando pasitos cortos. Y uno de los mejores ejemplos que yo te puedo dar es el mío propio. Me gusta compartirte de vez en cuando también procesos por los que yo he pasado para que te sirvan de ejemplo, de referencia y para que veas que hay cosas que se pueden solucionar, que se pueden sanar. Para mí lo más grande que he trabajado y que he solucionado y que te cuento, te lo dejo por aquí en otro story time, fue cómo la terapia menstrual me salvó la vida. Porque yo pasé a los 26 años de no menstruar, de tener amenorrea, de pensar que había entrado en menopausia, ahora, casi 10 años después, menstruar sin dolor, de manera casi regular y de una manera sana. Entonces, ha habido mucho trabajo personal, ha habido muchos años, ha habido un proceso personal y profesional muy grande que todavía me resuena, que todavía sigue en esa evolución y que poco a poco pues ha ido mostrándome también qué otras facetas, qué otras herramientas he tenido que ir adquiriendo, trabajando, que eso ya se ha tenido que ir sanando para a día de hoy ser la persona que soy en el punto en el que estoy, siendo consciente de que todavía queda mucho, pero sin el agobio, sin la preocupación de todo lo que me queda para empoderarme, ¿no? Yo ya estoy en el camino del empoderamiento y quiero invitarte a que te sientas igual. Tú ya estás en ese camino, a tu ritmo, a tu manera, y créeme que es perfecto y que es maravilloso tal y como lo estás haciendo. En esta ocasión quiero contarte una constelación familiar que recibí. Sabes que soy consteladora y que es un trabajo que adoro y que prácticamente lo tengo como muy presente en consulta. Recibo, digamos, muchas solicitudes de constelaciones familiares, sobre todo en sesión individual. Pero de vez en cuando también es necesario hacerse, como te digo, ese trabajito personal, y para ello tengo también mis personitas de confianza. Tengo ese pequeño círculo de personitas medicina a las que recurro cuando necesito pues algún servicio para mí, o a lo mejor simplemente necesito una taza de café. Pero bueno, esas personitas medicina que están ahí cerca, que son las que me aportan, las que me nutren, las que me dan, pues está bien también recurrir a ellas y ponerme yo en modo recibir, para también de alguna manera tener ese canal limpio y cuando me pongo al servicio de personitas, por ejemplo, como tú, darte lo mejor sin que mis historias estén ahí retumbando o resonando. Y en esta ocasión te quiero compartir un ejercicio que recibí en una constelación familiar en sesión individual, que para mí ha sido transformador y que todavía le sigo viendo efectos. Y te hablo de un trabajo que me lo hice hace casi 6 meses y que tengo la sensación de que todavía tiene que seguir resonando. Una de las asignaturas que a mí me quedaron pendientes, por decirlo así, como de alguna manera, cuando entré en esa fase de cerrarme en mí misma con la amenorrea y una vez que empecé a salir a través del descubrimiento de la terapia menstrual, fue mi relación con los hombres. Yo soy heterosexual, he tenido relaciones con hombres y hasta la fecha, digamos, es hacia donde me proyecto. Pero sí que es cierto que fue uno de los asuntos a los que yo renuncié, porque
estaba tan perdida, estaba tan desconectada de mí que no sentía esas ganas de apertura. Mucho tiempo estuve pensando que me había vuelto invisible. Tenía la sensación de que me hubieran puesto una bolsa negra, así como por encima, y que nadie me veía, ¿no? Porque estaba yo como muy tapada. Hasta que me di cuenta que es que era yo, que yo misma me había puesto esa bolsa, que yo misma me había escondido, que yo misma me había camuflado. Me encogí, me metí mucho hacia adentro, trabajé mucho mi energía yin. Es cierto que yo entré en la terapia menstrual muy en fase hechicera. Te dejo también por aquí la lista de reproducción de las arquetipos menstruales para que entiendas un poquito mejor cómo funciona la energía femenina en nuestro cuerpo y cómo las fases del ciclo menstrual se conectan con la energía de la luna y con diferentes arquetipos femeninos que resuenan en todas nosotras. Pues una de las fases con las que yo resonaba y sigo resonando muchísimo es la fase de la hechicera, que es la fase premenstrual, que es ese momento en el que el óvulo ya sabe que no ha sido fecundado y se prepara para ser expulsado en el sangrado. Esa es una fase que para mí tiene muchísimo poder a nivel de empoderamiento personal porque es la que nos hace mirarnos hacia adentro. Pero al mismo tiempo también es una fase muy delicada porque nos conecta con la sombra, con el dolor, con lo que no queremos ver. Y cuando entramos en conflicto con nuestro mundo interno y no tenemos nuestra parte interna como por lo menos medio armonizada o con la intención de verla, es cuando se despiertan las heridas, los dolores, es cuando duele la menstruación y aparece ese famoso síndrome premenstrual. Por eso siempre insisto en que la menstruación no tiene que doler porque es un proceso natural, y cuando hay alguna molestia en exceso o un dolor menstrual muy exagerado, obviamente hay una memoria de lo femenino a la que hay que echarle un vistazo. Y bueno, yo he resonado con el síndrome premenstrual y con el dolor menstrual muchísimo. He tenido síndrome premenstrual sin menstruar, entonces era una cosa como muy grande. Y en gran parte tenía que ver pues con el tema de lo masculino, porque la menorrea, que fue el síntoma que a mí me despertó y me conectó con todo esto, resuena mucho con eso. Dejas de menstruar siendo fértil, estando en edad fértil. Además, dejo de menstruar porque a nivel emocional, a nivel de memorias, no me permito ser mujer porque no he estado a la altura. Porque mi pareja me engañó con otra persona, porque yo no estuve a la altura, porque yo no era suficiente. Y ese ha sido como una frasecita que a mí se me ha repetido mucho. Yo no soy suficiente. No soy suficiente para ningún hombre. Nunca me eligen, nunca me ponen en primer lugar. Nunca soy yo primero. Siempre hay otra persona. Siempre hay otra historia primero. Puede ser su madre, puede ser su trabajo o puede ser una nueva persona que aparece y que de repente se cambian las tornas. Entonces paso yo de ser la primera a ser la última, a desaparecer o a que me ofrezcan la opción del segundo plato. Pero nunca soy yo la primera. Entonces yo siempre decía, ¿qué hago mal? ¿Qué hago mal? ¿Qué hago mal? ¿Sabes qué era lo que hacía mal? No ponerme yo en primer lugar. Colocarme yo ahí. Colocarme yo en esa posición porque yo sentía que no era suficiente. Y si yo siento que no soy suficiente, obviamente no puedo pedir que ellos pretendan verme como la primera opción y como la que es suficiente. Entonces sí que fue algo que me resonó mucho cuando empecé a trabajar en mi amenorrea y cuando descubrí, digamos, dónde estaba ese conflicto de que yo no estoy a la altura. Y empezaron a abrirse, digamos, otros caminos, otras puertitas que estaban cerradas en mi vida. Pues por ejemplo el tema del peso. Yo engordé muchísimo con la amenorrea, engordé 20 kilos que hace poco tiempo que están como retirándose. Este último año para mí ha sido como muy fuerte, digamos, la bajada de peso que estoy viviendo de una manera bastante orgánica, sin hacer, aparte que siempre me he cuidado mucho, pero sin hacer ningún esfuerzo extra. No estoy sufriendo por hacer una dieta para adelgazar, sino que estoy viendo que es algo que el cuerpo lo está expulsando porque ya no necesita esas capas de sobreprotección, y por otro lado porque ya no necesito ocupar mi espacio de esa manera, porque el sobrepeso, entre otras cosas, te hace ocupar tu sitio, te hace ocupar tu lugar. Es que me tienes que ver sí o sí porque soy tan grande, estoy tan ancha, estoy tan gorda, que es que me tienes que ver. No puedes desviar la mirada o no puedes pasar por aquí sin verme, sin esquivarte conmigo. Y cuando uno empieza a encontrar su sitio a nivel interno, es como que ya no necesitas, digamos, esa diapata de atención tan grande. Pero seguía faltando algo. Tuve un movimiento bastante intenso a mediados de año, un poquito antes de hacerme esta constelación, con una persona con la que teníamos una historia medio pendiente de hacía años. Este año ha sido, por cierto, bastante de reencontrarme con el pasado, reencontrarme con personitas que yo ya las había
prácticamente enterrado, o decir, bueno, se terminó nuestra historia en esta vida ya para la siguiente, y de repente han aparecido con fuerza. Así que bueno, entiendo que la hechicera está ahí removiendo el caldero, trayendo, digamos, historias de la sombra, pero las está trayendo en forma de luz. Así que gracias, hechicera, por este paso tan amable de mostrarme, digamos, estas historias viejas con esta amabilidad, con esta luz y, por cierto, con esta belleza. Entonces, como te comentaba, tenía yo una historia con una persona que no sabía yo tampoco ni en qué punto estaba él, ni en qué punto estaba yo, ni qué era lo que estaba pasando. Sí que me llamó la atención volver a conectarme con emociones que yo viví en su momento, de no me siento vista, no tengo un espacio, no me registra, no me ve, con la diferencia de que, bueno, tengo ya, digamos, otra concepción de la vida, otra madurez y otro trabajo personal. Entonces no me lo llevé a la herida como me lo hubiese llevado pues hace 15, 20 años, sino que me lo guardé en el registro de memorias, como diciendo, esto hay que echarle un vistazo porque me ha vuelto a traer esta sensación de desplazamiento. Entonces hablé con una de mis personitas medicina, con una amiga del alma, maravillosa consteladora. Entonces la llamé y le dije, necesito, amiga, que me ayudes a echar un vistazo en esta parte, ¿no?, de mi historia, con la que tengo un bloqueito, hay una puntita de sombra y necesitamos ponerle luz. Básicamente lo que yo quería ver en esta constelación era qué estaba pasando con esta persona, pero no tanto qué va a pasar entre nosotros, porque bueno, tampoco es un oráculo adivinatorio, sino por qué me estoy posicionando como me estoy posicionando, por qué se me vuelve a repetir este patrón, pero con la ventaja de que ahora soy capaz de darme cuenta en vez de entrar en el dolor. Siempre que se hace una constelación, sea grupal, sea individual, previamente el constelador hace una entrevista porque necesita saber pues qué necesita esa persona, conocer un poquito los detalles, los antecedentes de esa situación, para qué quiere hacer este trabajo y qué es lo que quiere conseguir, digamos, cuál es lo que necesita ver, no lo que necesita solucionar, en el sentido de que no te da una solución muchas veces, a veces una constelación te soluciona y otras es el principio de una solución, pero por lo menos nos abre la visión a ver qué es lo que está ocurriendo. Y en este caso yo quería ver por qué yo volvía a posicionarme ahí, con la diferencia de que no me posicionaba esperando, yo no me quedé esperando que esta persona hiciera o no hiciera, se moviera o no se moviera, sino simplemente reconocí nuevamente esos roles. Entonces, aunque ya no me afectara de la misma manera, sí que había algo en mí que se estaba repitiendo. Y fue muy curioso porque la constelación que la hicimos individual se realiza con muñecos Playmobil. Entonces, el cliente, que era yo en este caso, elige muñecos que representen a las personas que van a participar, personas o situaciones o lo que sea necesario observar. En este caso se eligió un representante para mí, muñequito representante para mí y otro para esta persona. Fue muy curioso porque yo coloqué a esta persona en el centro de la tabla y yo me coloqué al lado, pero él estaba ocupando el centro de la tabla. Y si era mi constelación, era mi espacio, era mi historia, tendría que haberme puesto yo al centro de la tabla. Y fíjate que soy consteladora, que son detalles que los sé, pero cuando el inconsciente habla, ahí uno se olvida de la formación, se olvida de toda la terapia que ha estudiado, porque en ese momento yo no estaba en modo terapeuta, yo estaba en modo cliente, estaba en modo personita que está resolviendo su historia. Básicamente, lo que el trabajo a mí me mostró fue cómo yo le daba mi lugar, cómo yo le daba el centro de mi vida al otro, cómo yo estaba viendo al otro y no estaba viendo mi necesidad de ocupar mi sitio, ¿no? El derecho incluso a ocupar mi espacio, a colocarme yo en el centro de la tabla, a hacerme yo cargo de mi historia y de mi vida y dejar de girar como un satélite alrededor de la vida y las circunstancias del otro. Me di cuenta del desempoderamiento tan grande que había en mí en ese aspecto. Yo no podía ver a hombres conscientes porque yo no me estaba viendo de manera consciente en ese sentido. Entonces, evidentemente, no atraía a hombres conscientes. De hecho, no atraía prácticamente hombres en ese momento, pero mucho menos conscientes. Entonces, fue muy revelador para mí poder realizar ese ejercicio, poder hacer esa visión y poder cambiar
los elementos del tablero para colocar a esa persona donde tiene que estar, que es en un buen sitio para él, un buen sitio para mí, hacerme cargo yo de mí, ocupar yo mi espacio, decir esa frase poderosa del ahora yo por mí, ahora ocupo mi lugar, ahora sí estoy en mi sitio y sin moverme de mi sitio, te hago sitio a ti para que entres en mi vida, para que ocupes ese espacio, pero esperando que esa persona que llegue también esté en el centro de su vida y que a partir de ahí cada uno pueda ocupar amablemente su espacio y al mismo tiempo ocupar el espacio libre que cada uno deja para el otro. Fue muy revelador porque son esas cosas que te las dicen mucho. Es que si tú no te haces cargo de ti, si tú no te miras, no te va a mirar nadie, y es una teoría que es real y que es maravillosa, pero hasta que no lo vives, hasta que no lo sientes, hasta que no resuena, hasta el punto de que todas esas piezas que están aquí dentro empiezan a hacer clic, 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 clic y a encajar, te das cuenta. Y en ese momento terminó el trabajo, me quedé como un poco impactada con todo ese movimiento, muy agradecida por supuesto, con muchísima luz. Y cuando terminamos de hacer esa constelación, pues con esta persona hay muchísima confianza, entonces me dijo, necesito un par de horas para terminar un trabajo con otra persona, tienes 2 horas para buscarte la vida, porque además estábamos juntas, digamos, pasando unos días, entonces me dijo, me desentiendo de ti durante un rato. Me pareció perfecto, terminamos de hacer ese trabajo, agarró mi móvil pues para ver lo típico, actualizaciones en general del mundo, y curiosamente me encuentro un mensaje de un amigo, un muy buen amigo que además para mí es importante su presencia porque me ha ayudado mucho a sanar mi relación con lo masculino desde la amistad, curiosamente, y es una persona que me ve, que me consta que me ve, y además por cómo me habla, por lo que me dice, siempre está esa frase, esa idea del te veo. Entonces me mandó un mensaje privado y me dijo, Lorena, ¿qué tal? Necesitaba él, digamos, hacerme una consulta profesional de un servicio para una amiga suya, y me dijo, entre otras cosas, en el texto que me mandó, estoy viendo todos los días tu evolución, estoy viendo todos los días lo que estás haciendo, lo que estás proyectando, lo que das, te veo y me encanta lo que veo. Y la verdad es que eso pues me llegó al alma y me confirmó mucho además el trabajo que acabábamos de hacer, porque yo terminé el trabajo a una hora concreta y entre que terminé el trabajo y miré el móvil habían pasado 10 minutos y ese mensaje llegó prácticamente cuando yo terminé el trabajo. Es decir, ya estaba resonando, fue una señal. Es muy importante atender a esas señales que te vienen, ¿no? De ese mensaje que llega justo en ese momento. Entonces cuando recibí eso, se lo comenté, le dije, ¿te puedes creer que acabo de constelar este tema? Ha pasado esto y ahora me escribes tú diciéndome esto concreto. Gracias, mil gracias. Y bueno, fue una corroboración además de una persona sana, de un hombre sano, de un hombre consciente que me dio esa información, y bueno, después lo hemos hablado y he seguido corroborando, digamos, que ha habido, digamos, más visión, más valoración, en este caso por su parte, de lo que yo era consciente. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente también a ti. Y lo curioso ha sido que a partir de ese movimiento sistémico han pasado 6 meses y yo me veo en otro sitio. He bajado quizás un poco la guardia también con el tema de hombres que se me acercan. Ya no resueno con ese miedo de vienes a hacerme daño, ¿qué vienes a sacar? Te vienes a aprovechar, sino que me he puesto yo más en mi centro, en mi te veo, y he descubierto, digamos, personas que me ven. Han llegado personas a mi vida por las que me siento vistas a nivel como persona, como mujer, personas que están ahí porque soy yo. Me he encontrado también con el sentido opuesto, personas que no me ven y que además cuanto más contacto tengo con esas personas, más me doy cuenta que no me ven, con lo cual más siento esa frasecita que ahora se dice mucho de por ahí no es. Esto no es para aquí. Si no te hace sentir bien, si no te hace sentir en paz, si te saca de tu centro, si te trae más dolores de cabeza que otra cosa, para aquí no es. Y han vuelto personas que para mí fueron importantes, por las que yo no me sentí vista, que no sabía tampoco muy bien cómo era nuestra relación o en qué punto estábamos esa persona y yo, y sentir ahora que sí que me ven y que me doy cuenta
de que no solamente me ven de una manera distinta, en la que me siento más en paz, más firme, más cómoda, me siento además como que hay una mirada más de sinceridad y de autenticidad, sino que además yo también me he posicionado ahí, porque yo también he sido capaz de definir cómo los veo a ellos. Entonces me está dando como muchísimo poder personal el saber que hay una claridad, hay una transparencia con respecto a lo que yo veo, con respecto a cómo me siento vista, con respecto a lo que me manifiestan, que hay un permitirse manifestarme o permitirme yo escuchar cómo me ven de una manera más auténtica, sin miedo, sin bloqueo, sin el temor ese de me vienen a hacer daño, no te abras porque esto es peligroso, los hombres son peligrosos. Es como que parece ser que todo eso está más o menos en paz. Estoy disfrutando mucho del ocupar mi lugar y desde mi lugar ver y dejarme ver, y está siendo muy poderoso y muy importante. Curiosamente, hace un mes más o menos volví a ver a esta amiga y ya había notado yo ciertos movimientos y se lo comenté. Le dije, bueno, mañana voy para tu casa, me quedé unos días con ella, y en cuanto llegué a su casa, que fue de los primeros temas que salieron, me dijo: la imagen con la que terminamos tu constelación, que eso es algo como muy importante en las constelaciones, porque siempre terminamos con una imagen, con las personas si es en grupo o con muñecos si es individual. Pues eso, que la imagen con la que terminamos esa constelación en la que estaba tu representante, tu muñequita, y el representante del otro, que estaban en el centro de la tabla, cogidos de la mano, mirando hacia un punto en común, me dice, la he tenido puesta hasta hace un rato, porque no me nació quitarla, y ahora que venías dije, la voy a sacar porque no quiero que Lorena sienta que ese trabajo está estancado o lo que sea, sino como que yo sentí que se tuvo que quedar hasta ahí. Entonces me pareció súper importante y súper bonito, digamos, que esa imagen hubiera estado trabajando tantísimos meses. Entonces entendí también cómo eso ha ido como trabajando de una manera mucho más intensa de lo que yo pensaba a lo largo de los meses. Entonces ya cuando llegué la imagen estaba desmontada. Ahí era como que ahí no había pasado nada. Y bueno, la verdad es que fue un ejercicio muy sencillo, porque las constelaciones son sencillas, a la par que poderosas, a la par que transformadoras, sobre todo cuando nos dejamos cuidar por ellas, nos dejamos guiar por ellas, permitimos que trabajen, no cuestionamos y simplemente sentimos, estamos presentes y resonamos. Ese trabajo fue maravilloso, fue transformador. Quizás te puedas preguntar, ¿por qué no lo hiciste antes, Lorena? Si estaba eso ahí, esa herramienta ya la tenías, ¿por qué no lo hiciste antes? Pues porque no era el momento, simple y llanamente no había llegado el momento para mí. Llegó en ese momento, porque en ese momento concreto era cuando yo estaba preparada, estaba resonando y era un buen momento para mí. Y todo ocurre de la misma manera, todo llega cuando es el momento perfecto para ti, ni antes ni después, nada llega antes de tiempo. Nadie se muere un día antes. Frase mágica y muy sabia precisamente de esta maravillosa consteladora de la que te hablo. Así que, teniendo esa idea de que todo llega en el momento perfecto y que no hay mayor perfección que el presente, te invito a que trabajes esos bloqueos, esas heridas que tengas de una manera tranquila, consciente. Es mejor dar pasos cortitos a saltos de gigante, hacer grandes transformaciones, porque luego esas grandes transformaciones hay que integrarlas, hay que digerirlas y como dice mi hermana, el elefante, que comérselo a trocitos, a cachitos. Espero que te haya gustado esta historia, espero que te haya resonado, espero de alguna manera, no sé, haberte podido ayudar con mi propio ejemplo a que trabajes, a que resuenes, a que resuelvas algún aspectito de sombra que haya, digamos, por el camino. Si hay algo en lo que yo te puedo ayudar, te puedo acompañar, por favor no dudes en escribirme y en comentarme. Seguro que entre las dos encontramos la forma maravillosa de hacerlo para ti. Y por supuestísimo, aquí tienes tu casa y te espero siempre que quieras. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. Suscríbete aquí al canal si todavía no lo has hecho. Dale también clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subo contenido. Y te deseo de todo corazón que resuenes y brilles en ti. Que seas feliz aquí dentro, contigo misma, que es la mejor compañía que vas a tener. Cuídate.